Sí, mi encuentro con el arte y la cultura, pues fue a partir de la colección de filatelia de mi padre. Tenía una colección de filatelia y ahí yo podía todavía, con esos sistemas de impresión anteriores, tocar la imagen, ¿no? Eran piezas que se trabajaban al buril, entonces todavía podías tú sentir la imagen impresa. Y bueno, también era una gran galería en donde pues se representan a través de la filatelia la obra de grandes artistas tanto nacional como universal. Primero quería ser escultora y trabajé mucho la escultura en las escuelas de iniciación artística, que fue donde estudié, en el CEDAR, la Academia de San Carlos y posteriormente en la Esmeralda. Y cuando toqué una placa de metal la primera vez en mis talleres de grabado, de iniciación artística, pues ahí decidí que yo quería ser grabadora, que a mí me interesaba transformar la imagen en la placa y pues hasta la fecha sigo investigando en esa área, en esa disciplina artística de la gráfica. La Academia de San Carlos pues nace pues con un concepto traído de Europa que justamente tenía que ver con copiar, copiar para parecerte a la Europa de Occidente, copiar para poder sentir y observar como lo veían allá. Y en la Esmeralda era distinto, porque toda esa producción que se hacía bajo la enseñanza tenía que ver con una identidad de nuestra geografía, una identidad cultural y obviamente, bueno, pues sus grandes fundadores como Diego Rivera, que eran unos fuertes estudiosos de la cultura mesoamericana y que, bueno, tú veías su obra y era totalmente con una identidad, pero con un lenguaje universal. Eso a mí me interesaba, ¿no? Primero que nada, encontrar mi origen, mi identidad estética para poder producir universalmente. Anteriormente la forma en que se trabajaba y se aceptaba el grabado, pues era eso, trabajar en una placa, todo como este sistema Gutenberg de elaboración de una imagen, ¿no? Viene la cultura digital y es bien interesante porque tú tienes o sea, se crece tu abanico de posibilidades en los sistemas de impresión. Y no solo en los sistemas de impresión como técnica, sino el previo el dominio de esa técnica para poder llegar a esos resultados óptimos, que es la impresión digital, que dentro del área de los grabadores o de los artistas que hacemos gráfica o dibujo es inadmisible en la actualidad. Sin embargo, toda la disciplina de la fotografía pues es altamente desarrollada y es aceptable. Estas impresiones llamadas fine art o digital son aceptadas por la UNESCO, siempre y cuando cubran ese requisito técnico. No es una fotocopia como muchos críticos o directores de museos lo catalogan. La fotocopiadora es una técnica del siglo pasado, es un proceso técnico muy anterior a todo lo digital y bueno, es bien interesante porque nosotros vivimos inmersos en esta cultura digital cotidiana, desde un celular, un medio de comunicación, y pues creo que sí vale la pena retomarlo en los sistemas de producción artística de la imagen. Bueno, algo que sí es habitual en mí es estudiar mucho. Me encanta leer imágenes. Leo muchas imágenes de muchas culturas, de muchos autores, y eso a mí me ha procurado también encontrarme. Entonces creo que sí tengo una identidad en mi trabajo, no solamente visual, sino también en los procesos. Y eso, digamos que ha sido favorecido porque no sigo una escuela, o sea, yo no estoy inmersa en ver qué está de moda, qué es lo que están aceptando los críticos, qué es lo que traen las ferias de arte. Eso a mí no me llena, no me interesa, porque sé que están dentro de un rubro, de una forma de compraventa de la producción, alejado de los procesos creativos. Me interesa seguir caminando y evolucionando en mi proceso creativo. Y cuando tú estás inmerso trabajando y estudiando visualmente, componiendo visualmente, pues vas teniendo hallazgos de esta identidad. La identidad no solo es geográfica, la identidad es en la percepción, la forma en que miras y pues arriesgarme siempre, ¿no? Arriesgarme en este sentido de la gráfica. Bueno, yo no trabajo sistemas ya ahorita, Gutenberg, o sea, el sistema de la Europa Occidental no lo hago. Me interesa ir directamente a trabajar en los sitios de la naturaleza, ¿no? Un poco caminar arqueológicamente, pues como lo hizo el hombre cuando salió de la cueva, con lo que tenía, que eran sus elementos de la tierra, el fuego, el aire, con eso él empezó a generarse
un camino y una forma de comunicación visual. Y bueno, en este cúmulo de trabajo que vas haciendo tus ensayos visuales, pues es muy importante mostrarlo. De ahí la importancia de presentar una muestra, una exposición, porque tienes que entrar en diálogo con el contexto. Mi proceso creativo de la imagen es muy introspectivo. Yo trabajo sola regularmente, no comparto mi espacio de trabajo con nadie. Creo que es un momento bastante íntimo, pero que no se puede quedar ahí, que tú esos hallazgos o ese diálogo que encontraste contigo, hay que compartirlo. Hay que compartirlo porque tienes que entrar en interacción con el mundo. De otra forma, pues es aislarte y quedarte en tu torre, como mucho se manejó en otros tiempos, que el artista tenía que ser así. Y yo creo que el artista tiene que estar en constante comunicación pues, con su comunidad, no solo en la convivencia social, sino también en la convivencia de su trabajo. Y esto también, bueno, otra forma de diálogo, pues es la docencia. Y ahí es muy interesante porque todos estos hallazgos o estos momentos o estas cuestiones que tú consideras importantes en el proceso creativo, también para mí es obligación compartirlo. Entonces de ahí que bueno, pues que genere los proyectos de enseñanza. Procuro ser más libre en mis proyectos de enseñanza porque creo que la creatividad es así, no la puedes ajustar a un programa, a una calificación, a una evaluación. Cada persona es distinta. Cada ser humano, cada autor, cada creador tiene un camino personal que no se parece en nada a los demás y tu función en ese momento como guía pues es acompañar a alguien, acompañarlo para que él encuentre su identidad y su camino, nada más, ¿no? Y ese acompañarlo, bueno, pues también es un poco compartir las experiencias, un poco compartir esos procesos, poner en alerta, en el caso del grabado, bueno, pues de los materiales que son altamente dañinos para su salud, pero que también hay otros procesos en esta revisión, pues patrimonial de la humanidad con la gráfica, ¿no? Entonces, pues es muy interesante, también una obligación para mí realizar estas actividades de fomento en la educación de la gráfica. Pero el arte está ahí dado, ¿no? Vemos un amanecer y nos sorprendemos, sentimos. Para mí eso es el arte, es ese instante, el momento de la sorpresa, el momento en que tú te sientes vivo, en que algo te gusta o no te gusta también. Y bueno, ya cuando estás en este diálogo con los demás a partir de tu expresión, de tu libre expresión, pues es bien interesante saber que otros también están estudiando, otros también están en su búsqueda, sobre todo creo que los jóvenes. Es bien importante que los jóvenes, los niños, tengan una visión más amplia de lo que es el arte. No solo esta visión de que hay que producir para comprar, vender o para tener una ganancia material. Creo que eso se da por consecuencia porque vivimos en un mundo en el que hay que sobrevivir siempre, ¿no? Pero lo importante antes de esto es encontrar tu esencia, ¿no? ¿Quién eres tú como persona? ¿Cuál es tu búsqueda? ¿Cuál es tu canal o tu disciplina para que puedas expresarte sensorialmente y también para que entres en comunicación con otros que son muy distintos de ti? Y creo que esto, pues al margen de la búsqueda y el andar en el mundo, pues es también la lectura de esos grandes autores, de esos grandes filósofos, de otros artistas, de otros creadores que no necesariamente entran en tu disciplina. Podemos escuchar la música también, son lenguajes, son idiomas distintos que nos van complementando y creo que eso es súper importante, sobre todo ahora en un mundo con tanta información, porque tienes que aprender a distinguir qué es lo que es para ti y qué es lo que te va a generar un crecimiento para poder continuar en este camino.